Hola, muy buen día. Mi nombre es Oscar Valderrama y tal vez no todos me conocen, pero quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, porque nos acerca a través de este medio al pueblo de Colombia, por quien hemos orado, en quien hemos meditado, en quien la verdad es que lo sentimos parte nuestra. Muchas gracias a Dios por toda su misericordia, porque Él nos ha unido muchísimo. Y por este día que me permite compartir un mensaje, compartir algo breve de su palabra. Gracias a Dios por todas sus bondades. Mando un fuerte y muy caluroso saludo a todos los hermanos, a toda la gente de Colombia. Un fuerte, caluroso abrazo. También a todas las personas que nos ven en otros países, México, Estados Unidos y otros quizá de Centroamérica. También enviamos un fuerte abrazo. Vamos a la escritura, vamos a empezar. Acompáñame al libro de Isaías, a un versículo para que podamos meditar, para que podamos centrarnos en Cristo, que es el motivo de nuestra reunión de hoy, que es por lo que hoy todos juntos dejamos nuestras labores, dejamos de trabajar, cesamos todas nuestras actividades y nos congregamos para pensar en Cristo. Dice en Isaías capítulo 12, en el versículo 2, dice así: He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Vuelvo a leer este hermoso pasaje. Dice aquí: Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Para muchos que hemos disfrutado, que nos hemos deleitado en la salvación de Dios, podemos decir a este versículo amén. Podemos decir: así es, Señor, me he asegurado a ti, no hay nada en que pueda temer. Mira, en este mundo donde de repente todo se está colapsando, donde vemos cómo en la naturaleza ocurren muchas cosas, desde volcanes que están haciendo erupción, terremotos, están inundaciones, tempestades y muchas cosas que se ven que van a ocurrir, y al mismo tiempo también hay un declive moral y la ley se está viniendo abajo en todo el mundo, y en medio de eso donde la gente tiene temor, tiene quizá miedos, vive en ansiedad por qué va a pasar, qué va a venir, el pueblo de Dios puede decir: he aquí Dios, no voy a temer, es el Dios de mi salvación, el Dios que me ha buscado, que se ha preocupado, que me ha tomado en sus manos y que me ha dado la paz más grande que pueda haber, el perdón de pecados, que ha traído salvación en ese Dios que es mi fortaleza y que no importa lo que venga, lo que ocurre, en Él voy a confiar y apoyarme. En ese Dios cantaré, ese Dios es mi canción. Amado hermano, amigo que estás ahí, ¿por qué no disponemos nuestro corazón, nos acercamos a Dios con esa canción, con el anhelo de que Él sea nuestro refugio, de cubrirnos con sus alas, de cubrirnos con Él, y de que nada fuera que esté pasando nos importe, sino solo Él, que Él sea hoy nuestra canción? Cerremos nuestros ojos y meditemos en Él. Padre, muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por todas tus misericordias, porque estábamos perdidos y nos has traído aquí, porque tú nos has buscado, Señor, y quieres cuidarnos, protegernos, y porque en ti está la fortaleza, Señor, porque en ti hay un refugio, porque tú eres mi canción, Señor. Bendito sea, Señor, bendito por siempre, Jesús. Amén. Cuando yo sentí
tu grande misericordia, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Amén, Señor. Hoy hemos venido a alabarte, Señor, a darte la honra, a darte la gloria, Señor, Así porque has sido es. muy bueno con nosotros, Señor. Amén, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Así es, Señor. siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Aleluya. bueno es Dios, siempre fiel. Cielos sin nubes y rayos de sol, hoy veo brillar, porque Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. Montes y valles en su bello esplendor me hacen pensar en quien todo creo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. Aves y flores en la primavera son obra de Dios, a quien yo sirvo. Y yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. Yo sé que Cristo Así está es, aquí Señor. y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. Prometió no dejarme jamás. Gracias, Así es, Señor. Él me ha dado su manto de gozo. Él me ha dado su manto de gozo. El lugar del Espíritu
Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo ese pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo ese pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque tu amor ha sido muy grande, Señor Jesús. Porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay más temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Dios envió a su Hijo, le llamaba Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay más temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo
sangre que tú vertiste en esa cruz. La vida eterna eres tú, en ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú, mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé, mi vida entera en ti cambio, porque yo pude reposar. Eres la piedra principal, mi vida eterna eres tú, mi sanidad también compró, mi libertad, mi gozo eterno, pues eres tú mi Salvador. La vida eterna eres tú, en nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció, eres la piedra principal. La vida eterna apareció, eres la piedra principal, eres la piedra principal, eres la piedra principal, es la piedra principal. Bien, pues vamos ahora al estudio de la Escritura. Vamos a empezar recordando algo que el hermano Antonio nos ha estado hablando. Es más,
podemos decir que Dios nos está hablando, que Dios ha estado haciendo un énfasis acerca de la fe, acerca de la confianza en Dios. En la enseñanza pasada vimos que había que aumentar nuestra fe muchísimo, que había que irla haciendo crecer como una semilla que después se vuelve una planta y va creciendo y que hay que regarla y que hay que abonar esa planta para que crezca, y que así era nuestra fe. Así es más bien nuestra fe. ¿Y cómo se riega? ¿Cómo se abona? ¿Cómo se cultiva? Bueno, el hermano nos hablaba de cuatro importantes cosas. Número 1, que había que obedecer confiando, y nos ponía el ejemplo de los 10 leprosos, nos ponía el ejemplo de Naamán, quien también tenía una lepra y obedeció lo que se le mandó, del ciego de nacimiento que obedeció a Dios y obedeció confiando y obedeció sin esperar un milagro, sin esperar que ocurrieran cosas, porque ahí está la verdadera fe, la confianza, una certeza en un Dios que es tan bueno y que se espera algo bueno de Él. ¿Qué más? Esa sería la número 1. La número 2 que nos habló es la gratitud. Qué importante es tener un corazón agradecido a Dios, porque un corazón agradecido nos permite como que limpiar, ¿no? Como cuando tus lentes se empañan porque de repente alguna cosa los empañó y tú los frotas y vuelves a tener claridad. Bueno, así el corazón de repente, con tantas cosas que ocurren, problemas, situaciones, con todos los afanes de esta vida, de repente te empañan el corazón y con la gratitud, mira, es como cuando tú lo limpias y le quitas toda la basura y puedes ver bien que detrás de ese problema tan grande que estás pasando, ahí detrás más bien está Dios cultivando, moldeando y está haciendo algo bueno para ti. La gratitud entonces nos ayuda a eso. ¿Qué más? Número 3, en escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y número 4, conocer a Dios. Y aquí es donde vamos a tener el énfasis en esta enseñanza. Y era donde el hermano también nos decía, pon todo tu esfuerzo, todo tu empeño en conocer a Dios, en hacer todo tu esfuerzo por conocerle a Él, por tener un conocimiento de Él. Ahora, fíjate que aquí es donde quiero ya empezar a hacer un pequeño paréntesis, porque pues hoy en día mucha gente dice, yo conozco a Dios, yo sé mucho de Dios, yo he leído, ¿no? Religiones hablan y dicen que conocen, y yo sé mucho de esto y de aquello acerca de Dios, pero realmente no tienen un conocimiento profundo y real de Dios. Esa es la verdad. Quiero ponerte este ejemplo. Mira, mucha gente dice que conoce el mar, pero si tú le preguntas, oye, ¿y tú has ido al mar? No, dice, lo conozco a través de una imagen, una fotografía, una bonita imagen donde a lo mejor tú puedes ver un mar inmenso. Así es. Entonces, a través de esa imagen, mucha gente dice, pues ya conocí el mar. Pero es muy diferente a aquella persona que fue, que lo tocó, que se sumergió, que quizás hasta entró agua o espuma a su boca y sintió lo salado del mar. Y todavía es más diferente a esas personas que son pescadores o que dedican su vida entera al mar y que viajan mar adentro y que conocen los momentos donde el mar, como dicen, está bravo, está quieto, está manso, y pueden experimentar todavía más cosas acerca del mar. Y todavía más profundo se hace el conocimiento con aquella gente que viaja a las profundidades del mar y está buceando y no solo ha visto como que
una parte por encima del mar, sino que también está viendo las profundidades, los seres, todo lo que contiene, esos seres maravillosos que Dios ha creado, esos arrecifes de corales, o esos inmensos seres, ¿no? Las ballenas, seres tan inmensos como no hay aquí en la tierra. Entonces, qué impresionante es, y qué diferencia hay entre conocer por una simple fotografía el mar y tener todas estas vivencias o tener todas estas cosas. Así Dios, así el conocimiento de Dios, ¿sabes? Conocer a Dios no es solo tomar un buen libro de algo y leer y ya. Requiere una vivencia, requiere algo muy profundo, algo que requiere un contacto con Él. Y eso aumenta en gran manera nuestra fe. Aumenta muchísimo nuestra fe. Mira, en el ámbito académico, las personas que se dedican a las clases, los maestros, profesores de escuela, seguramente que aquí en Colombia hay muchos que son maestros, o muchos que de alguna manera han ido a la escuela y tienen un contacto con esta vida académica, pues tú te has dado cuenta que hay como niveles, ¿no? Del aprendizaje y del conocimiento. Hay un momento en donde los alumnos solo tienen como una memorización de las ideas, ¿no? Donde se les da una información, la memorizan, la repiten. Y ahí ya hay un conocimiento, un aprendizaje, pero si queremos profundizar más, llega un momento en que los alumnos comprenden eso que les han explicado, comprenden un poco más acerca de algo, por ejemplo, en matemáticas y dicen, maestro, profesor, ya le entendí a esto, ya entendí lo que me querías, ya entendí esta fórmula que usted estaba explicando, ya entendí. Y ahí viene una parte importante del aprendizaje. Y luego todavía hay otro nivel donde ya no solo la comprendieron, ahora la aplican esa fórmula y la usan para varias cosas en su vida y la usan aquí, en este problema se usa esta fórmula, en esta otra se usa esta fórmula y así se va elevando el conocimiento hasta y lo que uno va adquiriendo de esa fórmula nada más que empezó aprendiendo de memoria. Por eso qué bueno que uno empieza aprendiendo versículos de la Biblia y después los va comprendiendo uno más y va adquiriendo un mayor conocimiento de Dios, pero después no se queda ahí, sino que uno aplica y va teniendo una vivencia con Dios, uno va obedeciendo eso que aprendió de la Escritura y uno va comprendiendo y va teniendo más intimidad con Dios, pero no se queda ahí. Van pasando más y más cosas en estos. Eso pasa en la escuela. Bueno, pues aquí en la vida espiritual hay algo similar. Dios también tiene como un método, o quizá varios métodos de enseñanza. Por eso he titulado a este mensaje La didáctica de la fe. La didáctica de la fe, entendiendo cómo Dios nos va enseñando, nos va llevando a conocer más de Él, para que nuestro conocimiento no se quede a nivel así superficial, en una memorización solo de un texto, que es bueno empezar por ahí, pero que no se quede ahí, sino que vaya más y más y aumentando en profundidad nuestro conocimiento a Dios. Que vaya aumentando y en la medida en que Dios nos va llevando en esa escuela de la fe, en esa enseñanza y nos va haciendo exámenes y nos va haciendo pruebas, vamos teniendo mayor conocimiento de Él, una mayor profundidad de Él. Pero vamos a orar, vamos a pedirle su ayuda a Dios para que Él sea el que el día de hoy nos pueda dar su enseñanza. ¿Cómo nos puede enseñar Dios más de la fe? ¿Cómo podemos aprender más a confiar en Él? Ese es el propósito. Hagamos una oración para pedirle su ayuda. Padre, gracias por todo lo que nos das, Señor, y porque hasta ahorita nos has dado tantas cosas para que podamos confiar en ti.
Pero hoy ilústranos más, Señor, enséñanos, envía tu Espíritu Santo como el Maestro, Señor, y que podamos nosotros ser discípulos para que aprendamos a confiar más en ti, a saber cómo debemos aprender más de ti, Señor, en este camino o en esta escuela de la fe. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a la Escritura. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo leo otra vez, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, sabes, yo cuando leía este pasaje a veces sentía entre miedo, entre ansiedad, y me venían muchos recuerdos, porque yo decía: Señor, ¿cómo puedo yo tener un gozo? Es más, no dice un gozo, dice un sumo gozo. Un sumo gozo, como un gozo máximo, un gozo que llega hasta el tope, hasta lo más alto que pueda llegar. Y yo decía: ¿cómo puedo tener un gozo, Señor, de esa magnitud en los momentos de prueba? Y es que si tú has tenido un momento así de prueba, donde sientes que tal vez que Dios está lejos, que estás solo, que no puedes pasar ese momento, si tú has pasado por ese momento de prueba, es difícil poder experimentar un gozo. Entonces una pregunta que había en mi corazón era: ¿cómo puedo yo experimentar eso? ¿O por qué dice Santiago en esta carta? Y mira, a lo mejor si la pregunta ahora la pongo de esta manera: imagínate que estás en la escuela, otra vez retomando nuestro símil, ¿no? Imagínate que estás en la escuela. Seguramente o alguna vez has hecho tú un examen, una prueba, un examen de matemáticas a lo mejor, y te dicen: a ver, vas a hacer este examen de matemáticas. Tal vez cuando fuiste pequeño, o tal vez eres maestro y has aplicado estos exámenes. Y ahí estás. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Ese examen tiene la intención de dañarte, de perjudicarte, tiene la intención de hacerte sufrir la persona que elaboró ese examen? Honestamente, ¿no? Honestamente, tiene toda la intención de hacerte la vida imposible cuando uno va y hace un examen ahí en la escuela. La verdad es que no. Los que diseñamos exámenes o los que hemos estado en esos momentos, lo que experimentamos es pues un momento donde se evalúa qué tanto conocemos, qué tanto sabemos del tema, qué tanto hemos aprendido, qué tanto, es más, nosotros hemos hecho el esfuerzo por estudiar, por conocer. Ahora, si llevamos ese símil a la vida espiritual, ¿no? Una prueba es un momento donde entonces la idea es qué tanto hemos aprendido de Dios, qué tanto le conocemos, qué tanto confiamos en Él, qué tanto conocemos a Dios en todas sus facetas, como un Dios amoroso, como un Dios que se preocupa, como un Padre del cielo, qué tanto lo conocemos, no solo porque lo leí, sino porque podemos vivirlo así. En esos momentos de prueba, pues la verdad es que se mide qué tanto conocemos y qué tanto nos hemos esforzado por conocer del tema, por conocerlo a Él. Esa es la prueba. Y entonces la prueba lo que intenta es que nosotros evaluemos y entendamos nuestro conocimiento hacia Dios y que crezcamos en la fe. Creo que por eso el apóstol dejó muy claro: mira, cuando te halles en una prueba, ten un gozo especial, porque es el momento de voltear y de mirar a Dios y decir: Señor, voy a aprender algo de ti, voy a aprender algo nuevo de ti, voy a disfrutar este momento, no me voy a angustiar, antes bien lo voy a utilizar para evaluar ¿cómo está mi vida? ¿Qué tanto conozco de ti? ¿Qué tanto yo puedo apoyarme en ti y confiar y dar el paso seguro?
Eso es lo que intenta la prueba. Y entonces, si nosotros enfocamos de esa manera las cosas, ya no es tan adversa la prueba o la situación, ya no es tan hostil y nos crea un sentimiento tan duro, sino que ahora podemos meditar en ese momento y decir: Dios, ¿qué me quieres enseñar aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que regar la semilla que plantaste de la fe en mi corazón? Esa pequeña semilla, ¿qué le debo de cultivar para que de aquí yo crezca y conozca más y más de ti? Esa debe ser nuestra actitud en esta enseñanza. Déjame decirte un ejemplo. Recuerdo que en las muchas pruebas que he tenido, en las muchas pruebas que Dios ha permitido en mi vida, y ahora entiendo para conocerle más a Él, una de ellas fue un momento donde no tenía muchos recursos económicos. Estaba yo en una situación crítica y tenía gastos y mi familia aumentaba y las responsabilidades y todo lo que implica renta, casa, gastos, la economía, el gas, la luz, tantas cosas que de repente, si dejo de poner mi mirada en Dios, pues se vuelven eso como ansiedades, espinos, y se me viene abajo la fe, se me viene abajo. En ese momento yo recuerdo que pues le platiqué a un hermano por todas las cosas que estaba pasando. Le decía: es que mira, me pasa esto, me pasa aquello, y estoy orando a Dios, y me decía él: pues voy a orar por ti. Y la verdad se siente difícil, se siente, tremendo en estos momentos. Se siente como que un momento donde no sabes qué hacer, de momento te sientes desesperado, quieres orar y a veces como que no encuentras porque solo tu cabeza piensa en eso. Es un momento difícil, pero si enfocamos ese momento como algo donde Dios quiere enseñarnos algo, las cosas cambian. Tiempo después recuerdo que mi situación se puso todavía más difícil, todavía aumentó, como que la prueba quería todavía más, y recuerdo que tenía que hacer yo un viaje a otro estado de manera urgente. Y para hacer ese viaje yo necesitaba pues al menos 2,000 pesos de los de acá en México. Necesitaba una gran cantidad, tenía que viajar y no tenía nada, y de plano me sentí así como: Dios, tengo que viajar de manera urgente. Señor, tengo que dejarle a mi familia lo necesario. Señor, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que llegué a mi trabajo medio apesadumbrado, como con la mente ya un poquito así desajustada, porque ya no podía contener, no sabía qué hacer. Recuerdo esa mañana, llegué a mi trabajo, me faltaban 2 días para hacer el viaje urgente, y una persona se acercó a mí, una persona que yo no puedo decir que era un hermano o que era un cristiano, no puedo decirlo. Puedo decir que era una persona amiga mía, tampoco era un amigo mío. Sin embargo, se acercó y me dijo: oye, fíjate que he estado orando a Dios y me dijo, y me puso en mi corazón que te diera esto. Y me dio un dinero. Lo guardé en mi bolsillo y me sentí así como: ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Llegué a mi casa, lo conté y con eso me alcanzó para hacer el viaje y para dejar algo para mi casa. Híjole, no, fue impresionante para mí, fue algo enorme. Después de haber estado como en el valle, así en lo más hondo, de repente estar en la parte más profunda, y es como si de repente fueras tomado de ahí, llevado hasta la cima, hasta lo alto. Así estuvo mi fe, mi confianza, y entonces pensé en muchas cosas que Dios había provisto, como una persona que yo decía ni es cristiana, que ni es mi amigo, ¿cómo? Y entonces te das cuenta cómo Dios puede mover lo que Él quiera, lo que Él así lo vea. Puede tomar una piedra si Él quiere, puede usar un animal, puede usar lo que Él necesite, puede ser una persona
que tal vez ni siquiera camina con Él y la puede usar para hacer lo que Él quiere y beneficiar a aquellos a quienes han confiado. Tiempo después platiqué con ese hermano que le había confiado esto y le dije, oye, ¿qué crees? Me pasó esto. ¿Recuerdas que tú ibas a orar por mí? Pues pasó esto y esto y esto. Y él me decía, qué bueno que te pasó. Y yo decía, bueno, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, qué bueno que llegó el dinero, pero... Y me decía, mira, tú nunca hubieras aprendido que Dios es tu proveedor, que Dios no te va a dejar, que Dios te sustenta. Tú no lo hubieras aprendido si no hubieras entrado en esa prueba. Tú nunca hubieras comprendido cuando en la Biblia dice que Dios, ¿no?, provee, que le pidamos, que Él viste a las flores del campo y que no nos debemos preocupar. No, eso se hubiera quedado solo como en un nivel de conocimiento, pero cuando tú entraste a esa prueba, tú aprendiste que Dios es real, que hay algo más profundo, que puedes confiar en Él, que puedes confiar en todo momento en Él. Pero es importante también decir que uno no puede como esperar que Dios en ese momento de prueba nos va a enviar siempre dinero o economía o salud, porque a veces oramos a Dios y le pedimos, Señor, envía en este momento salud porque mi vida está así, o envía esto. La confianza más bien debe estar puesta en Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres enseñar en este momento? Tú eres un Dios bueno, eres un Dios que solo busca mi bien, que se quiere manifestar a mí de alguna manera. Y esa actitud es la que nos debería llevar. Como cuando los amigos de Daniel estaban en una prueba tremenda, iban a ser echados al horno de fuego y dijeron, Dios tiene todo el poder, todo el poder de librarnos de este horno. Tiene el poder de hacerlo. Y si no lo hiciere, con todo y no vamos a adorar a sus dioses. Así le dijeron al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, con todo y no. ¿Por qué? Porque tenían la confianza, porque conocían a Dios de una manera profunda y sabían, mira, mi confianza no está basada en que Dios responda a todo lo que necesito. Mi confianza está basada en que conozco que Dios siempre busca el bien y a través de esto, Él quiere revelarme algo muy importante para bien de mi alma, para bien de la eternidad, para el bien máximo. Eso es importante entenderlo, porque nos podemos confundir y decir, bueno, es que Dios entonces va a responder a todo y esa es la fe. No, a veces Dios no responde a todo y qué bueno que Dios no responde a todo. ¿Sabes? A veces Dios hace las cosas como Él las quiere, como Él las diseña. Dios hace, de hecho, Él es soberano. Dios es soberano y hace las cosas como a Él le place. Hace las cosas como a Él le place. Fíjate que en esa frase o en esa parte de que Dios hace las cosas como a Él le place, no es lo mismo que hacer las cosas como a Él le da la gana. De hecho, una frase que tengo armada es la siguiente: Dios hace lo que a Él le place y no hace lo que a Él le da la gana. ¿Por qué digo que Dios hace lo que a Él le place? Porque Él es soberano, porque Él tiene todo el poder y la autoridad para dirigir como Él quiere este mundo. Pero en esa parte de que hace lo que a Él le place, va implícita una idea. Dios siempre está diseñando algo para el bien tuyo, mío y de su reino. Y siempre busca el mayor bien. Siempre busca el mayor bien. Eso es algo que debemos tener siempre grabado. En todo lo que Dios permite y todo lo que Dios va haciendo, siempre busca el mayor bien. Siempre trata de sacar el mayor beneficio de una situación. Hay mucha gente que el día de hoy su fe está por los suelos porque dice, no, es que a mí
me pasó algo muy trágico y cómo Dios, un Dios tan bueno, permitió eso. Cómo Dios tan bueno que es, permitió que yo de pequeño fuera abusado sexualmente, fuera dañado de esta manera y le echan la culpa a Dios. Déjame decirte, número uno, primero no es culpa de Dios, es el ser humano, el pecado. La voluntad de cada uno es lo que Dios nos dio, una libre voluntad de decidir entre el bien y el mal. Y mucha gente decide hacer el mal y dañar a su prójimo. Pero lo que yo estoy seguro es que en medio de la maldad que mucha gente hace, el abuso a un niño, el abuso a otra persona, el asesinato, homicidio, Dios en su soberanía y en lo que Él regula y hace, usa a todos los que confían en Él, usa a sus hijos para sacar el mayor bien, para que ese momento tan difícil Él lo convierte y lo vuelve algo bueno, lo vuelve algo útil. Por ejemplo, Dios ha hecho cosas como dirigir a cristianos a que hagan la Cruz Roja, por ejemplo. De muchas cosas que ocurrían, enfermedades, homicidios y eso, Dios levanta y la gente se organiza y hace cambios en este mundo para transformarlo y para hacer un bien muy grande. Entonces, dentro de todo lo que pasa en nuestras vidas, uno debe pensar, Dios va a sacar un mayor bien de todo esto. Dios es bueno. Y es que mira la semilla de la fe, esa fe tan pequeñita como ese grano de mostaza del que nos hablaban, esa mínima confianza que Dios te pide que tengas porque es pequeña, es muy sencilla. Es confiar en un Dios que dio a su único hijo por amor a nosotros. Así de sencillo, la fe que hasta un niño puede creer. ¿Cómo no confiar en un Dios que dio a su hijo, que dio todo lo que tenía, lo más preciado que tenía, lo más enorme que tenía, lo dio por nosotros? Con esa fe, con esa confianza, si uno empieza a caminar con Dios confiando, Señor, todo lo que vas poniendo en mi vida, yo voy a ir caminando y confiando en una cosa, tú solo buscas mi bien, porque si siendo malo, si siendo un perverso, tú me diste todo esto, Señor, tú me diste el mayor bien que fue dar a tu hijo por mí, ¿cómo no he de confiar en adelante en todo hacia donde tú me dirijas, a cada lugar, a cada prueba? ¿Cómo no he de confiar? Ahí está, Jesús es el autor y consumador de la fe, porque Él empezó a poner esa semilla, puso la semilla, lo primero que habitó en nuestro corazón fue una profunda confianza en aquel que había dado todo por nosotros. Entonces, es importante que tengamos eso muy claro. Dios hace lo que a Él le place, pero siempre le place hacer el bien a su creación y no hace lo que se le da la gana. Fíjate, si tú buscas en el diccionario, en la Real Academia Española, yo busqué eso de qué es hacer lo que se le da la gana, dice así: es seguir el propio gusto y arbitrio sin atender a nada más. Es cuando una persona solo sigue sus propios gustos, sus propios intereses y no atiende a nada más. Eso es hacer lo que se da la gana. Así no es Dios. Dios no es alguien que le da la gana y dirige este mundo conforme a lo que le da la gana sin atender a nadie más. No. Dios dirige todo esto haciendo lo que a Él le place y le place bendecir a su creación, alimentar cada día a su creación, hace salir el sol sobre justos e injustos y a sus hijos, a quienes amado les ha dado todo. ¿Cómo no confiar en un Dios así? Muy bien, pues continuemos ahora con un ejemplo en la Escritura, un ejemplo para seguir viendo esta parte de las pruebas y cómo nos va ayudando a conocer más a Dios, cómo esta didáctica que tiene Dios de permitir pruebas en nuestra vida, nos tiene un propósito.
tiene el propósito de que podamos conocerle más, acercarnos, ver cómo es Él, y también podamos conocer pues cómo somos, qué tanto confiamos en Él. Nuestro ejemplo se va a basar en la vida de Abraham, aquel que le llamamos el padre de la fe, un hombre que seguramente aprendió a confiar en Dios. Mira, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Vamos a leer una parte donde Dios empieza a hablar y a darle una promesa. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué promesa tan grande Dios le estaba haciendo a Abraham, y qué dirección le estaba marcando a Abraham de salir de esa tierra, de una tierra de ídolos, de una tierra llena de idolatría, donde ponían su confianza en cosas que no tienen sentido, en aquello que, como bien nos han instruido, ¿no?, que son puras estatuillas ciegas, sin ojos, que nos dejan ciegos, mudos, porque así son esos ídolos. Pero el Dios vivo y verdadero estaba dando una promesa muy grande a Abraham, de salir y de darle muchísimas cosas. Y ahí empezó a caminar y a confiar Abraham en Dios, y empezó a obedecer. Y otra vez se repite esa parte que hemos estado diciendo, como sin esperar un milagro, sin esperar ver algo, porque Abraham no vio aquí quizá grandes cosas, no vio abrirse el mar rojo, no vio que cayera fuego del cielo, no dice la escritura eso, pero obedeció, confiando en Dios, obedeció, escuchó su voz y alimentó su fe y salió. Y también esta parte de promesas a mí, la verdad, me recuerda algo muy grande. Me recuerda que no somos salvos por las promesas que le hagamos a Dios. Hay mucha gente que yo veo que pasa su vida prometiendo a Dios cambiar, haciendo promesas y promesas. Dios, ahora sí cumplo, esforzándose en cumplir una promesa que le ha hecho a Dios, y luego después de un tiempo flaquea, falla. Y es que la verdad, no somos salvos por lo que le prometemos a Dios, sino por creer más bien en las promesas que Él nos hace. Fíjate bien, no por lo que le prometamos a Dios, sino por las promesas que Él nos hace a nosotros. ¿Qué promesas nos ha hecho Dios? Pues prometió traer de la simiente de Abraham la salvación, y ese fue Jesús. Y ha sido dado para todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Dios ha dejado a través de Cristo todo lo necesario para que creyendo en Él podamos salvarnos, podamos caminar, podamos abrazar todo lo que necesitamos. No necesitamos hacerle promesas a Él de nada, solo creer en sus promesas. Eso necesitamos, creerlas y abandonar y mirar lo grande y lo especial y lo eterno. Así salió Abraham de tierra de Ur, y así salió también Moisés de Egipto, dejando atrás, porque vio algo muy grande, más grande que nada. Vio quizá a Cristo y vio todo lo eterno y lo que le esperaba, como tú y como yo, y decidió dejar atrás, sí, cosas inmensas, pero que son de este mundo y que se pierden y que se destruyen. Lo material, dejando atrás lo material. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 4? Pues vemos esta parte de la obediencia. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
75 años para todos aquellos que de momento pareciera que la edad es lo que les estorba para creer en Dios, para hacer algo por Dios, para creer y caminar con Dios y decir, no, yo ya estoy grande. O quizá uno dice, no, yo soy demasiado joven para empezar en ese camino. La edad no es estorbo para poder obedecerle y para poder creer en Él. La edad nunca ha sido un estorbo, nunca ha sido ni lo será, ni lo es. No, Abraham aquí obedecía a Dios. Y mira, cuando alguien empieza a confiar en Dios y a caminar y a conocerle, ese conocimiento no se queda como que aquí nada más. Aquí ves tú como su sobrino Lot como que vio en su tío algo que digno de imitar. Quizá por eso la Escritura dice que imitemos la fe de nuestros pastores, porque esa fe, esa confianza que han puesto en Dios, se puede ver, se puede palpar, la puedes observar. Creo que así Abraham aquí reflejaba algo muy importante, reflejaba para su sobrino Lot, y Lot pues quiso seguir junto con él a su tío y emprender esto. Así que aquí podemos ver que se ha cumplido lo que hemos dicho acerca de la fe. Dios habla a través de su palabra, nosotros le creemos, el oír viene por la palabra de Dios. Más bien, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también la obediencia, pues va a ser como esa parte muy importante para que de veras haya fe. Ahora vamos a ver otra parte. Vamos a ver acerca de cómo empieza Abraham un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Cómo a través de esa obediencia que tuvo, porque confiaba, no porque era un mandamiento, aquí creo que es importante resaltar, no porque fuera una ley que, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que ya me prohibieron, no, porque confiaba, empezó a obedecer a Dios, porque confiaba en que le esperaba algo, empezó a ver. ¿Y qué empezó a conocer? Génesis capítulo 12, versículo 6 al 8 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Empezó a caminar lejos de su tierra. Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Una vez que Abraham sale de esa tierra y que empieza a obedecer a Dios y a caminar, tú puedes ver aquí cómo Dios le habla y le dice, mira, tu descendencia te daré. Y empieza a alimentar su fe, a regar esa semilla pequeña, esa confianza de pensar, este Dios bueno se preocupa por mí, me ha sacado de esta tierra de idolatría, de la esclavitud, de pecados, y ahora voy a confiar en Él, voy a confiar muchísimo, muchísimo en Dios. ¿Y qué le llevó todavía a conocer más a Él? Dice, leo otra vez el versículo 8, dice, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Te habla de que empezó a conocer a Dios, quizá como el Dios que perdona, el Dios que sustenta, el Dios que ampara, el Dios que protege, porque hoy la verdad es que es muy fácil ir de un lugar a otro en el transporte, pero en esos tiempos salir con su familia, sus criados, con provisiones, con el agua, tantas cosas que en el camino se pueden acabar, el agua, la sed, sin saber a dónde ir, sin saber en dónde parar, con el peligro de la noche, el peligro del día, ladrones, muchas cosas que a lo mejor uno, si no se detiene a leer los textos, pues pasa desapercibido, pero seguramente Abraham tuvo que ir pasando por muchas circunstancias, pero llegó un momento en donde puso su altar, invocó el nombre de Dios y conoció a un Dios más vivo, y en medio de esa obediencia, de esa situación, empezó a conocer, empezó
a conocer a Dios y seguramente eso alimentó su fe. Vino después un momento de prueba, esa prueba de la que hemos estado hablando. Una prueba para Abraham era como el examen para decir, a ver, Abraham, ¿qué tanto me conoces? ¿Y qué tanto tú necesitas conocer de mí? Ya conoces algo, Abraham. Ya sabes algo de mí. Quizá a los bordes de la vestidura, como la parte más ínfima, conoces, Abraham. Pero todavía te hace falta conocer mucho. Vamos a permitir que pase esta situación en tu vida. Dice en Génesis, capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Grande el hambre en la tierra. Híjole, un momento de prueba, hambre en la tierra. Imagínate, empezaron a escasear las cosas, empezaron a escasear frutos, quizá, y el hambre quizá trajo violencia, quizá trajo más violencia porque de momento un pueblo no tenía que comer y trataba quizá de robarle a otro y se defendían y empezaron a asaltar quizá en el camino. El hambre trae muchos problemas, muchas dificultades. En medio de esa prueba y de esa situación, pues Abraham necesitaba conocer a Dios, acercarse a Él, invocar su nombre otra vez y decir, Señor mío, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo lo que me has dado? Con mi esposa, mis criados, mis siervos, mi sobrino, su familia. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y tú has prometido algo y no vamos a sobrevivir. Tenía que acercarse. ¿Pero qué pasó? Pues dice la Escritura, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Descendió. En la Biblia, Egipto es un símbolo del sistema del mundo y de su esclavitud, mientras que, por ejemplo, Jerusalén es un cuadro de bendición que Dios tiene para ti y para mí. Es curioso que si tú ves esto de manera geográfica, ¿no? Consideras los relieves. Un relieve es como cuando hay una montaña, un valle, una montaña, un valle. Cuando tú ves el relieve de una localidad, pues ves esos, ¿no? Chipotes y baches, chipotes, baches. Bueno, pues aquí lo curioso es que cuando uno analiza el relieve, tú te das cuenta de que para ir a Egipto se requiere bajar. Se requiere descender, se requiere ir hacia abajo. En cambio, cuando uno quiere viajar a Jerusalén, que es un símbolo también espiritual de las promesas de Dios, y ahorita vamos a ver, se requiere subir. Y entonces esta palabra de que como descendió Abraham a Egipto, pues como quiere decir algo muy importante. Quiere decir que iba a bajar, iba a tener un declive Abraham. En la Escritura, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 al 12, habla algo muy importante acerca de Jerusalén. Mira, dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, no, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, Egipto es como ese lugar de esclavitud y del mundo, mientras que la tierra de Dios, Jerusalén, y en muchos salmos podemos verlo así. Es más, en la Escritura habla de un texto muy importante, es cuando dice que Jesús subió a Jerusalén porque ya era la hora de ser el autor y consumador de la fe. Cuando la gente entonces sube a Jerusalén, cuando ellos subían, pues había una bendición, pero cuando iban a Egipto, pues descienden y hay un problema espiritual. Descender a Egipto significa dudar de las promesas de Dios.
correr al mundo en busca de ayuda, amigo, amiga. Entonces, aquí hay como mucho significado, ¿no? Descender a Egipto es dudar de las promesas de Dios. Subir a Jerusalén es confiar en sus promesas, es confiar en la tierra que Dios ha dado y de la cual sus ojos no se apartan. Hay un significado aquí. Era tiempo entonces de prueba para Abraham. ¿Qué podía hacer? ¿Subir o bajar? Él descendió lamentablemente. Ahora, cuando uno está en esos momentos de prueba, la pregunta, ¿sabes? No es ¿y cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Señor, sácame de esta situación, Señor. Mira la enfermedad, mira el hambre, mira la economía, mira todo esto, Señor, sácame de esta situación. Esa no es la pregunta. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo zafarme? De hecho, muchas personas intentan zafarse de ese momento en que Dios los ha puesto. Muchos se quedan así a unos pasos de alcanzar la salvación, porque cuando empiezas a buscar a Dios y empiezas a tomar con seriedad, de repente en tu familia se levantan tus enemigos, en tu trabajo, te empiezan a correr de un lado por buscar a la verdad y se quedan a unos instantes de la salvación. Es porque han puesto quizás sus miradas en cómo me salgo de esto. Parece que se empeoró, parece que se arruinó mi vida, parece que en lugar de que ahora haya bendiciones, ahora me acontece todo esto. No se dan cuenta que están en ese momento donde Dios quiere que pasemos con sumo gozo, que confiamos, que conozcamos, que aprendamos. ¿Cuál sería la pregunta correcta entonces en estos casos? ¿Cuál sería la pregunta correcta a hacer? En lugar de decir ¿cómo puedo salir de esto?, la pregunta sería ¿cómo puedo conocer a Dios en esto? ¿Cómo puedo conocer más de Dios? ¿Cómo puedo entender más al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo, Señor, nada, será que no puedes hacer nada? ¿Será que tú, el Dios poderoso, no puedes hacer nada? O más bien tú estás enseñándome algo, una parte de ti que todavía no alcanzo a ver, a mirar, a comprender. Esa es la pregunta correcta. Pero bueno, pues no siempre está. Ahora, yo lo digo todo esto pues con mucho cuidado, entendiendo muchas situaciones, porque la verdad es que he estado yo en momentos de prueba y no se siente mucho gozo como lo decía al principio. La verdad es que se necesita conocer y conocer más a Dios para que cada momento no sea un momento de desesperación, sino que sea, como dice Santiago, de sumo gozo. Se necesita conocer a Dios. ¿Qué más pasó? Pues una vez que descendió a Egipto Abraham, pues empieza a caer en pecados de mentiras. Veamos Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y qué triste aquí como Abraham empieza a pensar más en él, más que en su esposa, más que en Dios, pues es que iba descendiendo. Se le olvidó preguntarle a Dios, se le olvidó. El padre de la fe tuvo pues este momento, se le nubló, dejó de consultar a Dios, dejó de aprender, dejó de buscar. Y es que qué importante es que entonces por eso sigamos regando, ¿no? Sigamos regando la semilla de la fe, abonando. ¿Qué dejó de hacer aquí Abraham? Pues dejó de abonar la fe, la confianza en Dios, dejó de invocar su nombre, dejó de estar ahí perseverando en buscar a Dios, en cuál era su voluntad. Ahora que venía hambre a la tierra, le faltaba conocer definitivamente más a Dios. Abraham pasó de la confianza en Dios a la intriga. Ahora, cuando digo intriga, me refiero a que empezó a tener como un manejo cauteloso, una acción que se ejecuta con astucia para conseguir un fin. Esa es
a lo que me refiero con intriga. Como que empezó a planear y a tener un plan, a decir, a ver, ¿cómo le hago para que las cosas me salgan bien? Para que las cosas se me ajusten. Así es cuando la persona empieza a apartarse de confiar en Dios, de mirar, de conocer en los momentos de prueba. Se va al otro lado, empieza a planear, ¿cómo le hago para salirme con la mía? ¿Cómo le hago para tener un plan? Y aquí empezó, bueno, lo primero es que voy a planear, vamos a disfrazar la mentira, vamos a decir esto, vamos a decir aquello, yo sé que está mal, pero necesito salvar mi vida. Dice en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, un proverbio que en lo particular me bendijo mucho cuando yo me convertí en mis primeros días de conversión. Cuánto bendijo a mi vida este proverbio. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios planes, en tus estrategias, en tu astucia, en tu forma de resolver las cosas. Fíate, dice, mejor fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová, confía en Dios, dice. No vayas a empezar a planear las cosas de manera tuya, muy de ti. Es que muchos queremos luego de repente salirnos de la prueba y empezar a planear las cosas a nuestra manera, empezar a arreglar las cosas a nuestra manera, conforme a nuestras ideas, pensando. Ahí empieza el origen de mucha gente religiosa, mucha gente que quiere buscar a Dios y ahí va y como te decía, le falta un poquito y de repente ese poquito tiene que confiar en Dios, tiene que dar el paso de seguridad confiando en Dios y no. ¿Qué hace? Confía en su propia prudencia, opinión, sus ideas y le da la vuelta a eso que quiere Dios que tú pases por ahí, le das la vuelta, la esquivas y no ocurre la transformación de Dios, la transformación milagrosa que quiere para tu vida. Qué tremendo. Y ahí lo dice el proverbio, y ahí te dice, mira, no le des la vuelta, no hagas eso, fíate de Dios, es lo más importante en la hora de la prueba, en la hora del momento, confía en Dios, eso que ya te habló, hazlo, síguelo, búscalo. Abraham perdió aquí. De la confianza pasó a la intriga, de la confianza también pasó al temor, de la confianza pasó al temor. Y es que la fe y la cobardía no pueden andar en el mismo lugar, no pueden habitar en el mismo corazón. La cobardía y la confianza no pueden ir juntas, se rechazan. Mira, retomemos el texto que decía yo al principio, cuando iniciamos el día de hoy, en Isaías capítulo 12, versículo 2, dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y en Marcos capítulo 4, versículo 40 dice: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Les decía Jesús a sus discípulos. Oye, ¿por qué estás así acobardado, con miedos, con pavor, con que ya no puedes avanzar, que le quieres dar la vuelta a las cosas y que no puedes? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Quieres matar la fe? La cobardía va destruye. Es mejor confiar en Dios. Es mejor ir a la torre fuerte y ahí necesita uno conocer que Dios es fuerte, es roca eterna, es la torre fuerte, fortaleza mía, es mi escudo en quien confiaré. Pero no puede ser solo de labios, no solo de labios, sino que tiene que ser una vivencia. No podemos decir, conozco a Dios como fortaleza mía y repito eso. No, sino que debe de haber una confianza, algo más que sea de labios, una confianza, una vivencia, un momento donde uno vive esas palabras, y por eso es tan importante
esa parte de la prueba, no salirnos de ahí. ¿Qué más podemos ver en Abraham? Bueno, Abraham pasó de mirar a Dios y de mirar a su prójimo, a su sobrino Lot, a su esposa, a sus siervos, de cuidar de ellos, a mirar al yo, a mirar a lo único que me importa. Pues dice en Génesis capítulo 12, versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, para que me vaya bien a mí, Abraham, por causa tuya. Como esposo, Abraham debió haber pensado en su esposa antes que en sí mismo. Abraham debió haber pensado en ella como un vaso frágil, haber pensado en ella como Cristo amó a la iglesia, haber pensado en ella de una manera especial y de cuidarla y de protegerla, y sin embargo, él pensaba ahora de una manera diferente. Qué tremendo cómo Abraham fue descendiendo a Egipto, ¿verdad? Cuando apartó su mirada de Dios en ese momento, se le nubló y fue pasando de confianza a intriga, de confianza a la cobardía, al temor, de mirar a Dios a mirar a sí mismo nada más. Y es que eso pasa cuando uno no está conociendo, no está caminando, no pone su mirada en Dios de una manera como la debe de poner. Así le pasó a Abraham y empezó a caer en cosas terribles. Y sabes, en esta parte donde habla de cómo pues puso a su esposa y él elaboró una mentira, la maquinó y bueno, llevó a situaciones tremendas, porque en ese lugar finalmente toman a la mujer de Abraham y el faraón de ese tiempo la va a tomar por esposa y se vuelven líos y Dios tiene que traer un juicio para salvar aquello que había prometido Abraham, porque Dios es fiel, Él no falla a su palabra, a lo que Él se compromete, a las promesas que Él da, las va a cumplir con todo, y que Abraham pues había fallado en esta prueba. Y es muy delicado, porque cuando uno aparta su mirada de Dios, cuando uno aparta esta mirada, podemos ver que de manera general cómo dañamos también a nuestra familia, a nuestra esposa, podemos dañar a nuestros hijos, podemos dañar a nuestro esposo, esposa, y ponerlos en un aprieto, porque la realidad es que ellos de alguna manera observan en nosotros cómo nos conducimos en la fe, cómo confiamos en Dios, ponen su mirada de alguna manera y nos observan. Entonces Abraham, cuando aparta su mirada de Dios, la verdad es que puso en un conflicto a su esposa, y nosotros podemos hacer o caer en la misma situación. Por eso qué importante es esto. No es cualquier cosa tener una falla en la fe, no es cualquier cosita ahí al aire que haya pasado y pues no confía en Dios como debería confiar. La verdad es que trae consecuencias, arrastra a muchos, y sobre todo a nuestro prójimo, el que está más cercano mirándonos. Qué importante es entonces que en este caminar de la confianza, de caminar con Dios en fe, confiando en Él, pues nos agarremos, no nos soltemos, abracemos a Dios de manera fuerte, conozcamos más y más de Él para que nuestra fe sea alimentada y no se venga abajo. ¿Qué más? Pues la vida de Abraham hasta aquí pareciera como que, híjole, se derrumbó, se vino abajo, ese padre de la fe. Pero ahora vayamos a Génesis capítulo 13 en el versículo 1, y voy a leer el 1, el 3 y el 4. Dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Vaya Abraham, ahora está subiendo, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él el Lot. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Volvió a las partes donde él estaba, en la parte original, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y esta parte creo que es una de las partes más hermosas, porque si bien
Abraham había caído, bien, Abraham había descendido a Egipto, había pues cometido todas estas faltas, se había enredado ya en muchas cosas, había puesto su prudencia, sus ideas, su inteligencia antes que Dios. La verdad es que aquí vemos que se volvió de Egipto, que subió otra vez hacia el Negev y de ahí a su tienda para invocar el nombre de Dios. Y es que, mira, en la vida cristiana, una vida cristiana victoriosa, a veces consiste de nuevos comienzos, de una serie de nuevos comienzos. Y esto no es una excusa para el pecado, no quiero decir que, pues un cristiano de repente se equivoca, comete pecados y bueno, no importa, sigue. No estoy diciendo eso. Abraham tuvo una caída, tuvo un momento así. Tú puedes leer la escritura y cuentas con los dedos los momentos en que Abraham pudo haber caído. Cuentas con una mano. No es una vida de pecado, pero sí vale la pena aquí decir algo importante. Ver a un hombre que no se dio por vencido, ver a un hombre que recapacitó, que evaluó y que no dejó de poner su confianza en Dios, no dejó de poner su mirada en Dios, sino que en esta prueba él aprendió una cosa. Necesito más de Dios, necesito de Él. Él es el que me sustenta, no soy yo, no son mis decisiones, no son mis promesas a Dios, no es mi capacidad, no soy yo, sino es Dios. Y puso otra vez su confianza en aquel que da las promesas, que da la bendición, que da la vida. Ahí puso su confianza. Abraham puso la confianza y dijo: Señor, invocó su nombre, invocó el nombre de Dios. Habla de una situación donde todos los cristianos de repente podemos llegar a pasar, de un momento donde podemos venirnos abajo y no pasar la prueba, y no pasarla. Y mira que te hablo del padre de la fe, y no pasar la prueba, porque dejamos de alimentar, de poner, de regar, ¿no? Y esa falta ocasiona muchos desastres. Pero no se puede uno quedar ahí. Tiene uno que volverse y que subir a Dios y que volver a confiar en Él. Amado hermano, amigo, el camino del cristiano así es. Un camino donde no podemos quedarnos ahí postrados y dejar pues que ya todo el desastre pase. Tenemos que volver a Dios. Si a ti te ha pasado un momento así, esto es como una invitación a arrepentirse. ¿Por qué hizo eso Abraham? Se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió seguramente, meditó, ¿qué he hecho? Y recapacitó y volvió y puso otra vez su confianza en Dios. Eso hizo. ¿Qué más podemos aprender de esto? De esta parte de Abraham. En Génesis capítulo 13, versículo 7, sigue otra prueba. Después de que recapacitó, otra vez viene una prueba, Abraham, pero esta vez un poco diferente. Dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Empezó a haber problemas y iba a enfrentarse de alguna manera los siervos de Lot con los siervos de Abraham porque no alcanzaba la tierra. Y la verdad es que eso puede traer momentos tensos en la familia. Aquí va a pasar un momento donde pues iba a tener altercados quizá con su sobrino, pero esta vez Abraham pasó la prueba, pasó y de alguna manera tomó la decisión y le dijo a su sobrino: mira, no puede haber problemas entre tú y yo, no podemos, somos familiares, no puede haber un altercado. Yo he aprendido en estos días de muchas cosas, así que, mira, sobrino, si es necesario, ahí está toda la tierra, escoge lo mejor, escoge lo que tú quieras, escoge la tierra, la que tú quieras, yo me iré al otro lado. Y ahí vemos cómo entonces Abraham empieza a recapacitar y a poner los ojos otra vez en Dios. En este momento de prueba
pudo entonces ahora sí Abraham decir, gracias Señor, entiendo qué es lo que debe ser. Y dice en Génesis capítulo 13, versículo 14, mira las cosas que pasaron. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, después de que Lot se fue a una tierra rica, pastos verdes, mucha economía, muchas cosas buenas, dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. Levántate. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y muró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, mira, está bien, Abraham, ya tu sobrino se apartó, escogió la mejor parte, pero Abraham, yo tengo una mejor parte para ti, una parte más grande, inmensa, la bendición eterna de Dios. Y es que eso pasa cuando uno pasa la prueba, cuando uno pasa ese momento y lo pasa confiando en Dios, sabiendo como nuestra definición de fe que hemos venido repasando, tener la certeza, una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no veía Abraham cuando pudo tener otra vez fe y pudo tener la convicción de que Dios me dijo que iba a haber una descendencia. Él no me va a dejar, cuando entendió, cuando volvió a tener esa certeza en su corazón, pasa la prueba y le dice, mira, no me importa Lot, la economía, no me importa nada de eso, lo que me importa es lo que Dios me dijo. Y después toma a Dios y le dice, bien has hecho, y ahora te entrego esto y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y seguro le mostró una tierra más inmensa que lo que Lot pudo abarcar, que lo que Lot pudo tener. Amado amigo, esas son las cosas que uno observa cuando están los momentos más oscuros. Uno tiene que entender una cosa, todo eso que Dios me ha dicho en los momentos de luz, de plenitud, en estos momentos donde te habla a través de una enseñanza como esta, los debo tener claros en los momentos de prueba y oscuridad, que no se me nublen, que los siga teniendo frescos, porque eso es la certeza, es la fe, y en eso podemos aprender y conocer más de Dios. Y seguro que cuando Abraham pasó esta prueba y Dios le dijo todo esto, su fe aumentó y conoció de Dios su fidelidad, conoció que Él era mucho más abundante en bendiciones de lo que había experimentado, y conoció a un Dios más fuerte y poderoso. Muy bien. Bueno, pues tú seguramente sabes más de la historia de Abraham y podemos seguir leyendo. Es más, sería muy bueno, edificante, que en esta semana leyeras sobre Abraham, sobre su vida, todo lo que fue pasando, porque esta no fue la última prueba, ni la única que pasó o se detuvo aquí. La vida de Abraham está llena de momento de muchas luces, y de momento de repente como que desciende un poco y necesita volver a poner su mirada en Dios. Y quiero ir terminando este mensaje yéndome como hacia la parte final, a la parte final de su vida. Aquel momento donde Abraham ya tenía a su hijo Isaac, después de muchos años de espera, de paciencia, de repente a lo mejor de dudar cómo sería el plan, de ser probado y de fallar y tomar a la sierva Agar y de muchas cosas. Muchos años después, cuando Dios ya se había manifestado a Abraham quizá de muchas maneras, y él había levantado altar a él, invocado su nombre, había conocido. Muchos años después, en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Mira, yo me asombro porque tú ves cómo Dios le pide una prueba grandísima para un hombre que claro que valoraba la familia de una manera tan profunda que no sé si muchos de nosotros podemos entender el valor que Abraham tenía por su hijo Isaac, por quien había esperado tanto tiempo. Mira qué prueba tan grande, y sin embargo, tú ves que la Biblia no registra ninguna pregunta de Abraham, ninguna queja o ningún comentario hacia Dios. Sin embargo, en capítulos antes, donde iba moldeando esa fe, donde iba conociendo al Dios vivo, él le preguntaba, bueno, Señor, ¿y cómo será esto? Ya tengo tantos años y no nada más tengo este siervo, y cómo es que me vas a dar descendencia, y cuestionaba a Dios y le preguntaba. Pero aquí ya no. Aquí ves tú ya un Abraham que había conocido a Dios a través de pruebas, que había ido aprendiendo cómo era él, cómo era su carácter, su bondad, su amor profundo, cómo fue un Dios que cuidó de él desde que lo sacó de tierra de Ur, de idolatrías, de pecados, y seguramente estaba agradecido a Abraham, y lo fue conociendo y recibiendo bondad y bondad y bondad y bondad y mucha bondad de parte de Dios en todos esos años, y no vio ningún mal, y solo lo único que alimentó su mente, su corazón de Abraham fue: mi Dios es bueno, mi Dios es especial, mi Dios se preocupa por mí, mi Dios es justo, mi Dios es santo, mi Dios me ha restaurado cuando he caído, me ha levantado, mi Dios solo se preocupa por mí, mi Dios es lo mejor. Cuando eso pasa, cuando él ya había acumulado a través de este tiempo y sus experiencias con Dios, tú ya no lo ves cuestionando. Ya no ves a Abraham cuestionando nada. Ya no ves a Abraham diciéndole a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué mi hijo único? No ves eso. Dice la escritura así sencillo, sencillito. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. Tomó lo que tomó, lo que tenía que tomar, e hizo lo que Dios le dijo. Había quizá a lo mejor preguntas, tal vez, pero seguramente él confiaba ya en el Dios. Yo no sé qué va a hacer Dios, yo no sé qué va a hacer él me prometió una descendencia, yo no sé si lo va a resucitar a mi hijo o qué va a pasar, pero sí sé una cosa: solo he recibido puras cosas buenas en todo esto. He recibido las bondades más grandes. Dios solo a través de todo este tiempo me ha demostrado vez tras vez cómo es Él. Y solo una cosa veo en Él: su eterno amor por mí. Su eterno amor por mí. Eso veía Abraham. Qué impresionante. Amigo, muchas veces en la vida no comprendemos todo lo que está haciendo Dios. A veces pasamos por momentos difíciles, enfermedades, situaciones económicas, un problema, algo que tal vez está pasando en tu vida. Muchas veces no comprendemos a Dios así. Pero yo quiero decirte unas palabras, por ejemplo, que dijo Charles Spurgeon. Él decía: cuando tú no puedes entender la mano de Dios, puedes confiar en su corazón. Yo creo que Abraham meditó en esto. No entiendo, Señor, lo que quieres hacer, lo que tu mano me dirige ahora a hacer acerca de mi hijo Isaac. No entiendo tu mano, pero sí entiendo, Señor. Sí entiendo tu corazón. Sí entiendo que tú eres bueno. Sí entiendo que nunca he recibido algo malo de ti. Nunca he recibido nada malo de ti, Señor. No, al contrario, solo he recibido bondades de ti. Y en ese entendimiento hizo lo que hizo Abraham. Y recibió
una grande promesa porque se convirtió en el padre de la fe porque pudo confiar en Dios. Y todo empezó con una pequeña semilla, esa semilla que tú y yo podemos llevar dentro y que Dios o que Jesús, el autor y consumador de la fe, nos ha dejado. ¿Por qué digo que ya nos dejó? Porque Él ya sembró una cosa en nuestro corazón. Yo soy digno de confianza porque he dado todo por ti, mi vida por ti. Todos los pecados son perdonados si confías en mí y he entregado mi vida por ti. ¿Cómo no te daré todo lo que necesitas? Aunque venga la prueba más difícil, aunque venga el momento más duro, si ya di a mi hijo, si ya Jesús ofreció, ¿cómo no dar a Dios todo lo demás? ¿Cómo no hemos de recibir todas las cosas buenas si Él ya dio todo lo mejor de sí? Amado, creo que los momentos de prueba, por eso se deben de tomar con sumo gozo, porque conocemos más a Dios, conocemos más de su amor, conocemos más de Él, conocemos más a un Dios que es digno de confianza cada vez que nos lleva a esta enseñanza, a estas pruebas. Podemos ir aprendiendo que nada malo hay. Nada hay malo detrás de un Dios. Al contrario, cada vez nos damos cuenta más y más de su amor. Aunque no entendamos su mano, sí podemos entender su corazón. Sí podemos entender su corazón. Y quiero terminar con esta figura, una figura muy especial que bueno, es solo eso, una figura que yo he meditado y no digo que de aquí salga una doctrina y que de aquí salga algo especial, no, pero puede ser una parte bella, ¿no? Que nos ilustre todavía más de la fe. Yo veo la figura de cómo Abraham iba con Isaac, ¿no? Y iban subiendo al monte, iba a ser sacrificado Isaac, iba a ser probada esa fe para que pudiera ser bendición Abraham a todas las familias como tú y como yo. Y yo veo ahí como el padre iba con el hijo, ahora hablando acerca de Dios. Y cómo van subiendo y cómo quizá Isaac va cargando la madera, justo la madera que lo llevan para el sacrificio, que lleva para hacer un holocausto, una ofrenda suave. Y veo ahí a Dios y veo a Jesús subiendo el monte como Jesús lo subió con un madero. Y entonces cuando está ahí el Padre mirando al Hijo justo para ser sacrificado, por un lado veo cómo Dios entendió el corazón de Abraham y dijo: alto, ya probaste todo, ya sé cuánto me amas, ya sé cuánto tú valoras, cuánto confías en mí, cuánto me amas, Abraham. Detente, yo también entiendo lo que es entregar a un hijo, porque muchos años después, Dios Padre iba a dar a su hijo en un sacrificio y ese no se iba a detener como ese detuvo el de Isaac. Ese no se iba a detener. Ahí no iba a haber una voz que dijera: alto, hay un sustituto para Isaac. Años más tarde, Jesús iba a subir, iba a hacer el sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener fe. Y pienso en un Dios que pudo mirar la cena de Abraham e Isaac y pudo pensar: esa escena se va a repetir, pero en esta ocasión sí va a ofrecerse el holocausto. Te entiendo, Abraham, entiendo lo que vas a sufrir, entiendo lo que vas a padecer, entiendo todo lo que tú vas a sentir como padre, porque lo voy a sentir yo. Pero en esto
quiero mostrar, ¿no?, el profundo amor que tengo y que soy digno de confianza. Y que soy digno de confianza porque voy a ofrecer lo mejor que tengo en el altar. Voy a ofrecer a mi Hijo Jesús. Así que termino con este pasaje de Hebreos 12:2 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, fíjate, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue y pasó la prueba con gozo, como dice Santiago, un gozo que miró hacia adelante, quizá te vio a ti, me vio a mí, y miró la gloria del Padre, y miró que con ese sacrificio y todo se cumplía, y veo a un Jesús que no le importó, que no vio lo que le iba a pasar, sino que confió en la buena voluntad de Dios, y por eso él se hizo el autor y consumador de la fe. Él firmó su entrega como el autor, y él siguió los pasos para que podamos imitar a Jesús y podamos ir siguiéndolo como el hombre que no falló, como el hombre que soportó todo y confió, hizo la voluntad del Padre hasta el final. Demos gracias a Dios y terminemos esta reunión. Padre, gracias, Señor, gracias por tu Hijo Jesús, gracias porque tú nos muestras que eres digno de confianza. Gracias por cada prueba que ha venido a nuestra vida, Señor, porque en medio de eso podemos conocerte, podemos conocernos a nosotros, y porque hemos podido muchos levantarnos otra vez como se levantó Abraham. Gracias por el hermoso sacrificio de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, tú eres bueno. Tú nos has dado todas las evidencias para que podamos confiar en ti y hacer lo mejor para ti. Gracias, ayúdanos a pasar todas las pruebas que vengan con sumo gozo, con el gozo puesto delante de nosotros, de que un día estaremos al lado de ti y de Cristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, medita en estas palabras, en estas cosas y adelante. Afirmemos el rostro, levantemos el rostro y subamos allá hacia Dios, confiando en Él. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga mucho a todos ahí en Colombia y a todos los que nos siguen en este canal y que sean bendecidos. Hasta pronto.